Buenas tardes y buenos días para quienes estéis en América. Bienvenidos a la sesión en español del tercer módulo formativo de Bridging the Gap, acortando distancias. Yo soy Carmen Serrano, técnico de comunicación del proyecto, y esta tarde voy a encargarme de la moderación de la sesión. Al igual que en el resto de las sesiones, el módulo de hoy está siendo subtitulado en directo, o en el cuadro de chat os voy a dejar el enlace por si lo queréis tener más a mano. Y bueno, simplemente si queréis acceder a los subtítulos tenéis que copiarlo y pegarlo en un navegador y directamente se os abre ahí la transcripción de la sesión. Bueno, antes de comenzar la sesión de hoy voy a comentar brevemente qué es Bridging the Gap para quienes que aún no conozcan el proyecto. Se trata de una iniciativa financiada por la Unión Europea cuyo objetivo es contribuir a la inclusión socioeconómica, la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad en países de renta media y baja. Concretamente, el proyecto apoya acciones específicas en 5 países que son Burkina Faso, Ecuador, Etiopía, Paraguay y Sudán. Este proyecto tiene como objetivo general transversalizar el tema de la discapacidad en cooperación internacional. Y una de las herramientas que está empleando para ello es este ciclo de formación sobre discapacidad y desarrollo, realizado en el marco de la Estrategia de Gestión del Conocimiento del proyecto. Esta es la tercera de 12 sesiones, a lo largo de las cuales se están abordando diferentes aspectos en torno a discapacidad y desarrollo. Y tras la sesión de hoy habrá un parón y luego volveremos a retomar la actividad de los seminarios online a partir de septiembre, con una regularidad de nuevo mensual. Para la sesión de esta tarde, que es sobre desarrollo inclusivo de las personas con discapacidad, contamos con la directora de la Oficina de Programas de USAID en Paraguay, Adriana Casati, a quien doy la palabra para que se presente. Hola, Adriana. Hola Carmen, buenas tardes a todos. En realidad quiero empezar diciendo que yo no soy especialista en discapacidad, pero sí soy una entusiasta de discapacidad. Y les quiero hablar hoy con la convicción del converso. Cuando empecé mi carrera en desarrollo, hace 11 años, trabajaba mucho en promoción de inversiones, en clima de negocios, en formalización de la economía. Nunca había, a pesar de que soy abogada, nunca había trabajado en el ámbito de derechos de personas con discapacidad. Hasta que un día en el 2009 me dijeron, vas a manejar este programa de discapacidad, un programa pequeñito, en términos comparativos con nuestros otros programas de discapacidad, muy pequeño, un programa de 2 años, para fortalecer la capacidad de las organizaciones de personas con discapacidad en Paraguay. Y realmente ahí empezó mi experiencia con la discapacidad, gracias al amor y a la convicción con la que nuestro socio implementador implementaba el programa. Realmente puedo decirles que conocí un mundo diferente. Me inspiró, me convirtió a una persona que hace incidencia en discapacidad. Y fue uno de los programas, y continúa siendo uno de los programas más gratificantes de mi carrera profesional. Así que quería hacer de alguna manera esa salvedad de que no soy experta en discapacidad, pero sí les quiero hablar desde mi experiencia personal. No sé, Carmen, si empezamos Sí, con el tema. Sí, si queréis empezamos ahora, a no ser que algún asistente tenga alguna pregunta, y si no, pues empezar a introducir el tema de la sesión de hoy. Adelante, Adriana. Okay, Bueno, perfecto. Entonces, la temática de la sesión de hoy es cómo transversalizar el tema de discapacidad en la cooperación internacional. Y creo que tenemos todavía mucho que aprender en este sentido, pero a lo largo de mi experiencia en los 10 años que he trabajado con discapacidad, hay algunos tips, algunas cuestiones prácticas que aprendí y que quiero compartir con ustedes. En primer lugar está el tema de valorar o de, ¿cómo se dice en inglés? Embrace, abrazar las diferencias. Creo que ese es el punto de partida principal en cualquier organización que pretende trabajar con discapacidad.
En segundo lugar, está el enfoque de derechos, no el asistencialismo, sino cambiar esa percepción que tiene la gente de lástima o de pobrecita la persona con discapacidad. Hay que darle una oportunidad a un enfoque verdaderamente de derechos donde lo que se mira son las capacidades y el potencial de la persona con discapacidad. En tercer lugar, creo que es muy importante buscar aliados en todos los ámbitos de la sociedad. Esta es una lucha que nadie puede hacerla sola, no lo pueden hacer solas las organizaciones de y para personas con discapacidad, no lo puede hacer solo el gobierno. Tenemos que involucrar a periodistas, tenemos que involucrar al sector privado, tenemos que involucrar a empresas, gobiernos locales, otros donantes. Es realmente un esfuerzo en conjunto. Por otro lado, creo que es muy importante generar mensajes positivos en torno a la discapacidad. Creo que las agencias hacemos muchas veces un buen trabajo de oversight, de controlar la gestión del gobierno. De hecho, hay instancias como la OEA y las Naciones Unidas tienen instancias de revisión del cumplimiento de cada país sobre las normas de discapacidad, lo cual es muy positivo y muy importante. Pero no nos tenemos que olvidar de generar también mensajes positivos para ganar aliados en el tema de discapacidad. Creo que tenemos que construir progresivamente y les quiero contar la experiencia que nosotros tuvimos en USAID Paraguay de cómo fuimos yendo de fortalecimiento de organizaciones de y para personas con discapacidad, a inclusión laboral y finalmente terminamos en inclusión educativa y cómo pasamos ese proceso. Los cambios en todos los aspectos de una democracia, los cambios no ocurren de la noche a la mañana. Los cambios tienen que ser progresivos y desde el momento que empecemos a entender que el cambio es progresivo y que cada granito de arena cuenta, creo que vamos a obtener mejores resultados. Por otro lado, creo que tenemos que ser creativos y con esto, con nuestros socios implementadores, he aprendido muchísimo sobre la creatividad. A veces nos presentan una campaña donde nosotros decimos, ¿qué va a ocurrir acá? Esta campaña puede ser catastrófica, es muy contestataria o es muy diferente y sin embargo el mensaje llega cuando logramos ser creativos. Dos cositas más de las que quiero hablar. Medir es muy importante. Si no tenemos idea de cuántas personas con discapacidad hay, dónde están, qué tipos de discapacidad tienen, es muy difícil que podamos realmente abordar la temática de discapacidad y buscar soluciones. Así que hay que medir, hay que desagregar para visibilizar. Y por último, es importante que en todas nuestras intervenciones tengamos un enfoque de discapacidad. Nos limitamos a veces en las agencias de cooperación a tener programas específicos de discapacidad. Un programa de inclusión laboral, un programa de accesibilidad, un programa de inclusión educativa, pero en nuestros programas tradicionales, en Paraguay tenemos un programa de democracia y gobernabilidad, programas de cadenas de valor, programas de medio ambiente. No siempre pensamos en la temática de discapacidad y no siempre pensamos en cómo visibilizar el tema y si nuestras intervenciones de alguna manera están creando un impacto negativo para las personas con discapacidad. Entonces, de alguna manera tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y en cada intervención pensar cómo podría afectar o beneficiar a las personas con discapacidad. Bueno, entonces para explorar un poquitito más a fondo estos temas, quiero hablarles primero de valorar las diferencias y quiero contarles una experiencia personal. Yo realmente crecí en el mundo del desarrollo. Mi papá trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo y vivimos en varios países latinoamericanos, pero siempre estuve más cercana a todo lo que era crecimiento económico, agricultura, etc. Cuando el primer lugar al que fuimos a vivir fue Honduras y yo tenía 8 años y cuando llegué mis compañeras de colegio se burlaban porque decían que yo tenía acento paraguayo. Entonces, ese fue el primer momento en mi vida en el que me sentí diferente. Y la verdad es que a nadie le gusta sentirse diferente. Sentirse diferente es, de alguna manera, disminuye a la persona.
Y después venía a Paraguay de vacaciones y mis amigos se reían y me decían, ah, tenés acento de hondureña, hablas diferente. Entonces, mi experiencia de empezar a sentirme diferente empezó ahí. Con el transcurso del tiempo y de los años, y tal vez después de adquirir un poco más de madurez, cuando fui estudiante de intercambio en Alemania, me di cuenta que realmente todos somos diferentes, todos los seres humanos somos diferentes, pero todos tenemos puntos en común. En general tenemos los mismos anhelos, tenemos los mismos miedos, tenemos las mismas expectativas. Y me parece que ese concepto es muy importante. Por un lado, aceptar que somos diferentes, todos los seres humanos, sin distinción alguna, pero por otro lado, también darnos cuenta de que somos iguales. Y aquí les quiero mostrar una campaña que hicimos con uno de nuestros primeros proyectos de discapacidad en USAID Paraguay, con el lema de somos iguales, somos diferentes. Entonces, a ver si funciona bien esto. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve el Sí, video, todo bien. Carmen, Ale? Ok, perfecto. A mí también. Me gusta hacer reír a la gente. A mí también. Sí, somos iguales, somos diferentes. Sé vos también parte del cambio. Fundación Saraquí. Bueno, la idea de esta campaña era, en esta campaña usamos personas famosas en diferentes ámbitos, un comediante muy conocido, una periodista muy conocida, un cantante muy conocido, y este fue un primer video y un spot televisivo. Después se hicieron más, se involucró a futbolistas, a chefs, a personas muy conocidas en el ámbito nacional, haciendo lo que les gustaba. Entonces el chef cocinando y la persona con discapacidad diciendo, a mí también me gusta cocinar. De alguna manera para mostrar que no somos tan diferentes como parecemos ser. Y por otro lado, para también dar el mensaje de que las diferencias son las que hacen divertido el mundo. Si todos fuésemos iguales, el mundo sería aburrido. Entonces, el mensaje aquí es que logremos realmente valorar las diferencias, abrazar las diferencias y aprender de ellas. En segundo lugar, hablábamos del enfoque de derechos y no un enfoque asistencialista. En Paraguay, sobre todo, fue muy importante hacer esa transición. Muchas de las organizaciones de personas con discapacidad realmente tenían un enfoque asistencialista. Entonces, las luchas o las reivindicaciones de estas organizaciones eran por cuestiones como un pasaje gratis en el transporte público o un subsidio, que no digo que no sean importantes, pero realmente nos van al meollo del problema. Lo importante es generar oportunidades y lo importante es darnos cuenta y generar conciencia de que las personas con discapacidad tienen que tener las mismas oportunidades que las personas sin discapacidad y sin distinción alguna. Entonces, cambiar el enfoque y el abordaje de las organizaciones de y para personas con discapacidad para que se conviertan realmente en organizaciones que pueden hacer incidencia sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y aquí quiero hacer una distinción porque me parece que es importante que no nos quedemos solamente en los derechos, sino que pensemos también en el potencial de las personas con discapacidad. A veces decimos, bueno, tienen derechos por su dignidad y porque son seres humanos, y sin embargo nos olvidamos de que no solamente tienen derechos, tienen miles de capacidades y un montón de potencial que si no logramos visibilizar a estas personas, estamos escondiendo y nos estamos perdiendo de una diversidad que realmente hace al mundo mejor. Hay miles de personas con discapacidad que nos han inspirado, Stephen Hawking, Helen Keller, hay tantas que realmente si nos hubiésemos perdido de su legado, el mundo hubiese perdido. Entonces, no solamente enfocarnos en los derechos de las personas con discapacidad, sino en el potencial que tienen las personas con discapacidad.
Y aquí quiero mostrarles otra campaña. La verdad que pensé que la presentación podría beneficiarse de ver algunas de las campañas que hemos desarrollado. Entonces, quiero mostrarles otra campaña que hicimos donde el lema era ¿quién aprende de quién? Y en esta campaña se muestra a personas con discapacidad trabajando en conjunto con personas sin discapacidad. Y la idea es ver quién está aprendiendo de quién, quién tiene algo que enseñarle a otra persona. Entonces, a ver, un segundo. Un segundito, la tecnología no me está ayudando mucho acá. Entonces, en esta pantalla tenía... Acá, esta, perdón. Ok. Ok, ya está. ¿Se ve la pantalla? Sí, Adriana, ¿puedes ponerlo en pantalla completa? El YouTube. Ahí está. Soy el embajador. Soy simplemente un niño. O, para no ser tan pretenciosos, la sociedad que queremos. Sucede que la sociedad del mañana depende de la educación de hoy. Entonces, vamos a hablar de la educación que queremos ahora, no mañana. Queremos una educación en la que ella le enseñe a ella a usar su talento como llave, donde él le enseñe a él cómo ser el hombre que nunca se rinde, y donde ella le enseñe a ella a defenderse en la vida. También queremos una educación donde ella le enseñe a ella a ser valiente desde pequeña, donde él aprenda de él el valor del trabajo en equipo, donde una le enseña a la otra a hacerse más fuerte cada día. Hoy queremos una educación en donde ella le enseñe a ella a no dejarse lastimar jamás, donde uno aprenda del otro a volverse duro sin perder la ternura, o donde ella aprenda de ella a no retroceder ante el fracaso. Recuerden las palabras de su embajador. La educación inclusiva hoy nos hace mejor a todos mañana. Gracias por darnos un mañana mejor. Depende de ustedes a partir de hoy. Atentamente, su embajador. Bueno, la idea de esta campaña era mostrar que realmente, y no sé si se dieron cuenta de cómo no necesariamente se entiende quién está aprendiendo de quién, si el niño con discapacidad le está enseñando al niño sin discapacidad o si es al revés. Entonces, realmente el mensaje que queríamos dar es que las personas sin discapacidad tenemos muchísimo que aprender de las personas con discapacidad. Es fijarnos en el potencial de las personas con discapacidad. Y tengo una anécdota interesante, o por lo menos que a mí me enseñó mucho. Cuando empezábamos a trabajar en el programa de discapacidad, pensamos que era muy importante construir una organización de personas con discapacidad intelectual. Resulta que en Paraguay hay muchas organizaciones para las personas con discapacidad intelectual, pero no había ninguna organización de personas con discapacidad. Y respetando el lema de las personas con discapacidad de nada sobre nosotros sin nosotros, pensamos que era importante esta construcción. Entonces trabajamos con un grupo de personas con discapacidad intelectual para motivarles, empoderarles, explicarles el proceso de construir una organización. Y se constituyó la organización y tuvieron elecciones para elegir el liderazgo dentro de la organización. Y habían dos personas muy diferentes, muy queridas para mí. Una de ellas se llama Beto, y Beto es una persona sumamente conversadora, abierta, no es tímido, le encanta hablar, le encanta contar sus historias. Y otra persona que se llama Regina, que era una persona tímida, un poco más retraída,
con una mirada increíblemente penetrante e inteligente, que de alguna manera te decía que podía percibir todo el alma de su interlocutor. Beto y Regina compitieron por la presidencia de esta organización y contra todo pronóstico que pensábamos que iba a ganar Beto, ganó Regina, y ganó gracias a su persistencia y ganó gracias a su esfuerzo y a su perseverancia de una manera mucho más valiosa. Acá vemos cómo las personas con discapacidad son, como todos, diferentes en sus características. A veces tendemos mucho a clasificar las personas, a estereotipificar las personas, y nadie llena un estereotipo realmente. Todas las personas tenemos nuestras particularidades y todas las personas podemos aprender de todos. En esa instancia en particular, yo y creo que todos mis colegas aprendimos muchísimo del esfuerzo silencioso, la perseverancia, la constancia de Regina por lograr su objetivo. Bueno, entonces, ¿quién aprende de quién? Es importante, y buscar el potencial de las personas con discapacidad es muy importante. Creo que es también muy importante, como un tercer punto, buscar aliados en todos los ámbitos. Creo que uno de los éxitos del programa de discapacidad de USAID en Paraguay es que realmente logramos convertir a toda nuestra oficina en una oficina que aprecia la diversidad, que busca generar ajustes razonables, que está pendiente de la temática de discapacidad y de cómo incorporarla en nuestros programas de desarrollo. Esto no siempre fue así. Yo les decía que realmente este era un programa pequeño para nosotros cuando empezamos, y sin embargo, con el transcurso del tiempo, con el conocimiento del programa, fuimos todos entendiendo mejor cuál era la temática, cuáles eran los derechos de las personas con discapacidad, cuál era el mejor abordaje, y fuimos construyendo aliados dentro de nuestra propia oficina en todos los niveles. Y de hecho hoy en día no solamente los técnicos hablan de discapacidad, sino la gente, los administrativos, la gente de recursos financieros, dicen, me fui a tal lugar donde no tenían ajustes razonables, o encontré una persona con discapacidad trabajando en tal lugar. Entonces realmente convertir a toda la oficina a pensar en discapacidad es muy importante. Y eso se logra acercándolos a los programas, se logra facilitando que visiten los programas, que tengan acceso a la información programática. Y aquí es muy importante también el compromiso del liderazgo de la organización. Todo cambia cuando a los niveles más altos, a niveles de supervisor, de dirección de una organización, realmente hay un compromiso por visibilizar la temática de discapacidad y por pensar con un enfoque de discapacidad en cualquier intervención que el cooperante vaya a llevar a cabo. Por otro lado, aparte de lo que es en el ámbito interno, de convertir a la gente o de volver a todos los colegas especialistas en discapacidad, es importante trabajar en otros ámbitos. Una de las cosas que hicimos nosotros con mucho éxito es generar una red de periodistas inclusivos. Periodistas que están sensibilizados sobre la temática de discapacidad, que entienden la temática de discapacidad desde un enfoque de derechos y de potencial, y que reportan las noticias en ese sentido. Periodistas que son capaces de darse cuenta cuando no hay ajustes razonables o cuando hay una falta de accesibilidad, y de visibilizar eso en el día a día de su profesión. Ese fue realmente uno de los logros, yo creo que más importantes, para generar conciencia en la sociedad paraguaya sobre la importancia de la discapacidad. Por otro lado, también trabajamos en crear una red de empresas inclusivas, empresas comprometidas con la inclusión desde el punto de vista de brindar servicios inclusivos a la ciudadanía, pero también desde el punto de vista de generar oportunidades de trabajo para personas con discapacidad y con todo tipo de discapacidad. Trabajamos muy de cerca con el Consejo Nacional de Discapacidad, la CONADIS, se llama en Paraguay, porque nuevamente no podemos buscar aliados ni construir alianzas ni generar conciencia
sino lo hacemos con las personas con discapacidad. Ellos tienen que ser el punto central y realmente tienen que ser ellos los que nos muestren el camino y nos lideren. Es imposible que nosotros sepamos cuáles son las necesidades o que nosotros pensemos que porque no tenemos discapacidad podemos adivinar el cómo llegar a darles mejores oportunidades o cómo potenciar sus capacidades. Ellos necesariamente tienen que estar involucrados. Por otro lado, es importante involucrar a instituciones públicas clave, como por ejemplo los ministerios de Educación, de Salud, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda o de Finanzas. De hecho, en Paraguay, todos estos ministerios son parte del Consejo Nacional de Discapacidad y conjuntamente con organizaciones de personas con discapacidad trabajan en el establecimiento de un plan, en el desarrollo y en la implementación de un plan nacional de discapacidad. Es importante también buscar campeones de inclusión, personas famosas que puedan llevar el mensaje de inclusión, líderes de opinión que puedan llevar ese mensaje. Y por último, creo que es importante la coordinación entre donantes, que busquemos sinergias entre nuestros programas. El conjunto de todos estos actores es lo que yo llamo los aliados de la inclusión y que realmente potencian el generar verdaderas oportunidades para personas con discapacidad. Bueno, en cuarto lugar, hablábamos de generar mensajes positivos, no solamente oversight, no solamente el control de la gestión y dónde estamos cumpliendo y dónde no estamos cumpliendo y dónde hay lugar para mejorar. ¿Y por qué es importante el mensaje positivo? Porque muchas veces la sociedad, cuando se le está, en Paraguay decimos poner los puntos sobre las íes, cuando se le está demostrando las falencias o los lugares donde no están actuando bien, la reacción no siempre es positiva. Pero cuando el mensaje se genera de una manera positiva o como una oportunidad, la mayoría de las veces la reacción de la ciudadanía o la reacción del interlocutor es diferente. Entonces, aquí les quiero mostrar una campaña que hicimos justamente en un ámbito muy frívolo, bajo algunos estándares, en el ámbito de la moda, en vez de visibilizar la falta de oportunidades para personas con discapacidad, buscamos visibilizar el acceso de las personas con discapacidad y la participación de las personas con discapacidad. Y el efecto fue absolutamente positivo. Esto empezó hace 3 años y en el Asunción Fashion Week, en el certamen de moda más importante de Asunción, y ha continuado durante 3 años. Entonces, en cada edición de la Asunción Fashion Week, ahora se incluyen modelos con discapacidad. Y este es el video. El mundo de la moda está lleno de estereotipos y pensamos que la única forma de cambiarlos es desde adentro. Para crear una industria de la moda más sana, más humana y solidaria, lanzamos IN, la primera agencia de modelos inclusiva. Una agencia de modelos como cualquier otra, donde importa la belleza, no nuestras condiciones. Producimos su book. Se lo enviamos a los principales referentes y diseñadores. Y nos invitaron a participar del evento de moda más importante del país. Nuestros modelos participaron de 11 desfiles y fueron noticia en los medios más importantes. Así volvimos a la moda paraguaya una industria más inclusiva. Bueno,
Entonces, nuevamente, desde todos los ámbitos, incluso los que son percibidos como tal vez más frívolos o menos abiertos a la inclusión, desde todos los ámbitos se puede generar inclusión. Y tenemos que buscar dar ese mensaje positivo en todos los ámbitos para que realmente la sociedad logre abrazar las diferencias. Quiero hablarles ahora de construir progresivamente y contarles cómo fuimos nosotros avanzando en nuestros programas de discapacidad. En un primer momento, como les decía, USAID empezó a trabajar en el fortalecimiento de las organizaciones de y para personas con discapacidad para que cambien su enfoque de un enfoque asistencialista a un enfoque de derechos. Y también trabajar con ellas para que empiecen a trabajar más en conjunto, porque veíamos que había también como una lucha interna entre las organizaciones o a veces un poco de competencia que se generaba entre las organizaciones. Entonces, el trabajo en equipo, el trabajo conjunto es muy importante. Ese fue nuestro primer enfoque. Pero dijimos, si de alguna manera no logramos visibilizar a las personas con discapacidad, si ellos no logran realmente ser incluidos en la sociedad, la temática de discapacidad nunca va a cobrar la importancia que debería tener. Entonces pensamos que la manera más fácil de insertar a las personas con discapacidad era a través del ámbito laboral. Y generamos un programa de inclusión laboral de personas con discapacidad en el ámbito público y en el ámbito privado. Este programa fue muy interesante y aprendimos un montón de cosas. Aprendimos la importancia de derribar barreras actitudinales dentro de los compañeros de trabajo, dentro del staff, dentro del liderazgo de cada organización. Aprendimos la importancia del acompañamiento durante el primer momento dentro de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Aprendimos que la falta total de accesibilidad que había en Paraguay era un obstáculo que definitivamente teníamos que tomar en cuenta. Y entonces empezamos a trabajar en accesibilidad. Y tuvimos diferentes campañas de accesibilidad. Trabajamos mucho con el Instituto de Normalización de Paraguay. Trabajamos con empresas de transporte público para que el transporte público se vuelva inclusivo. En Paraguay, ninguna unidad de bus, que es nuestro sistema de transporte público, ninguna unidad era accesible para personas con discapacidad física. Hoy en día tenemos una flota importante de unidades que son accesibles. Entonces, accesibilidad en las veredas, accesibilidad dentro de las instituciones y accesibilidad no solamente en términos de rampas o de baños accesibles, accesibilidad en términos de idioma de señas, en términos de idioma braille para las personas con discapacidad visual, en la atención al público con discapacidad. Entonces, se abrió todo un abanico de posibilidades en el tema de la accesibilidad. Pero luego dijimos, en algunos lugares de Paraguay tan remotos y tan pobres, es realmente lograr accesibilidad es un trabajo a muy largo plazo. ¿Qué podemos hacer para generar oportunidades de inclusión y oportunidades económicas para personas con discapacidad? Y pensamos, recurrimos a un socio local, a la Fundación Paraguaya, que son expertos en microfinanzas y en generar espacios de emprendedurismo y acceso a microfinanzas, sobre todo para mujeres en zonas rurales. Y con ellos construimos un programa de accesibilidad para personas con discapacidad y familiares que tienen, o familias que tienen dependientes que son personas con discapacidad. Y les enseñamos la importancia del emprendedurismo, del liderazgo, el acceso al crédito. Generamos toda una hoja de ruta de inclusión de personas con discapacidad en entidades financieras. El programa contrató personas con discapacidad en 6 oficinas que tenía a lo largo del territorio nacional para visibilizar la temática de la discapacidad y para generar oportunidades. Entonces, de alguna manera teníamos cubierto el ámbito de oportunidades laborales, teníamos cubierto el ámbito de emprendedurismo para personas con discapacidad y dijimos, ¿qué más podemos hacer? Y en realidad
las personas con discapacidad muchas veces no tienen acceso al voto, no tienen acceso a ejercer sus derechos como ciudadanos. Entonces pensamos, si de alguna manera lo que propiciamos es que las personas con discapacidad sean el centro de las políticas públicas de discapacidad, que sean los líderes, los guías en esas políticas, tenemos que darles oportunidades democráticas de expresar su opinión. Y entonces potenciamos un programa de voto inclusivo, trabajamos mucho con el Tribunal Superior de Justicia Electoral, primero en capacitar a las personas que trabajan el día de las elecciones en la temática de discapacidad y después también en realizar todos los ajustes razonables. Y aquí, de nuevo, la creatividad jugó un papel muy importante. Y quiero aclarar que tenemos un socio implementador local, una organización local que se llama Fundación Saraquí, que realmente siempre nos lleva a los límites y nos empuja a buscar mejores oportunidades y a ser más creativos. Así que en esto quiero mostrarles lo que fue nuestra campaña del voto inclusivo. Una campaña en la que nuevamente tratamos de visualizar el potencial de las personas con discapacidad y lo que pueden dar sus contribuciones, la importancia de sus contribuciones a la sociedad. Estoy acá peleándome contra la tecnología, pero creo que estamos listos. A ver si se ve la pantalla, entonces empezamos el video. A vos, que no ver te ayudó a mirar otra manera. Debe, dere guataiba, jarejuan buetape. A vos, que no escuchás, y por eso las excusas no están en tu vocabulario. Debe. Debe sacar guetaima, opa bella, bella por mí, de con azogte. A vos te pedimos que nos ayudes a elegir mejor. Una discapacidad no te quita el derecho a votar. Inscribite, sumate al voto accesible. Bueno, entonces el voto accesible era a vos, a ti, que el no ver te ayuda a ver otras perspectivas, a mirar desde otra perspectiva. Ayúdanos a votar mejor. Esa era la idea de la campaña. La idea era que las personas con discapacidad se animen a ejercer el derecho ciudadano, su derecho ciudadano del voto. Trabajamos luego de esto en una política nacional de discapacidad en la que incluimos, y quizás quiero acotar que dentro de lo que fue el voto inclusivo, de no haber tenido nunca locales de votación inclusivos, generamos los espacios y el 60%, la primera vez que se implementó este programa, el 60% de los locales de votación paraguayos fueron inclusivos. Se hizo un diagnóstico de la accesibilidad y el 60% fue inclusivo, lo cual fue para nosotros un éxito enorme, porque realmente las personas con discapacidad en Paraguay simplemente no iban a votar porque no tenían ninguna condición para hacerlo. También visibilizamos la temática desde el punto de vista de los candidatos que tenían que incluir propuestas para las personas con discapacidad dentro de sus campañas. Y eso nos llevó a la construcción de una política nacional de discapacidad que trabajamos con la CONADIS, con el Consejo Nacional de Discapacidad, compuesto de organizaciones de y para personas con discapacidad y de 7 instituciones públicas clave. La construcción de esta política fue muy interesante porque se realizó bajo el lema de nada sobre nosotros sin nosotros. Tuvimos foros en los 17 departamentos del Paraguay, foros departamentales, donde buscamos capturar las necesidades, las preocupaciones y las estrategias de las personas con discapacidad para generar su propio desarrollo. Trabajamos con gobiernos locales, trabajamos con organizaciones de y para personas con discapacidad, con empresas locales en la construcción de esta política nacional de discapacidad. Y dijimos también, bueno, ¿cómo estamos nosotros en USAID Paraguay? ¿Qué estamos nosotros haciendo
para, de alguna manera, queremos generar conciencia en los demás, queremos que las organizaciones, las instituciones públicas, que las empresas privadas incluyan a personas con discapacidad, queremos generar oportunidades de microfinanzas, pero ¿qué estamos haciendo nosotros internamente para realmente demostrar que estamos comprometidos con las oportunidades para personas con discapacidad? Con la ayuda de nuestros socios locales hicimos un diagnóstico de accesibilidad dentro de nuestro edificio. Es importante que sepan que en Paraguay la mayoría de los lugares de acceso público no son accesibles. Y nosotros estamos en una hermosa casa que tiene 100 años, es un patrimonio histórico nacional, el lugar de las oficinas de USAID, y por supuesto era absolutamente inaccesible. Entonces, luego de este diagnóstico, y dentro de lo que nos permitía la parte arquitectónica y el respeto de lo que es el patrimonio cultural paraguayo, hicimos los ajustes razonables. Entonces tenemos ahora baños accesibles, tenemos rampas, y nuestra oficina de alguna manera cambió de ser una oficina exclusiva, una oficina no invitante para personas con discapacidad, a ser una oficina accesible y una oficina abierta a las personas con discapacidad. Pero dijimos también, nada cambia si no damos oportunidades a una persona con discapacidad que trabaje en USAID. Y cuando se presentó una vacancia, dijimos, esta es la oportunidad de tratar de contratar a una persona con discapacidad para el cargo. Era un cargo de monitoreo y evaluación de nuestros proyectos. Hicimos un gran esfuerzo consciente por diseminar esta vacancia en los ámbitos de discapacidad. Le pedimos ayuda a las organizaciones de y para personas con discapacidad con las que trabajamos, de que diseminen, de que den a conocer esta oportunidad, de que inviten a las personas con discapacidad que conocían a presentarse, porque realmente sentíamos que si nosotros no lográbamos la inclusión laboral, de alguna manera quedaba en letra muerta nuestro discurso de inclusión. Lastimosamente, ninguna persona con discapacidad se presentó al concurso. Y haciendo el análisis de qué es lo que había pasado, nos dimos cuenta de que la educación es una gran barrera para personas con discapacidad, sobre todo en Paraguay. No tienen el acceso, no tienen las oportunidades de educación. Nuestros requisitos eran altos, pedíamos un inglés fluido, pedíamos una maestría. Y eso a veces es muy difícil para una población que tradicionalmente ha sido marginada. Entonces dijimos, bueno, el próximo paso es trabajar en educación inclusiva y estamos actualmente implementando un programa, un piloto, para generar un currículum educativo desde la primaria que aborda la inclusión y que genera oportunidades para la inclusión de las personas con todo tipo de discapacidad. Estamos capacitando a profesores, a maestros, y estamos generando conciencia sobre la importancia de una educación inclusiva. Mi siguiente mensaje es ser creativos. Creo que, como había dicho antes, el control es muy importante, pero la creatividad es aún más importante. El mensaje tiene que llegar. Y quiero darles, creo que de alguna manera todas nuestras campañas tienen un grado de creatividad, pero quiero mostrarles una campaña que logró incluso un premio internacional, una campaña que llevamos a cabo cuando empezamos a trabajar con el tema del voto inclusivo, porque nos dábamos cuenta que toda nuestra ciudad era absolutamente inaccesible desde un punto de vista de accesibilidad física, que los locales de votación no eran accesibles y de que teníamos que cambiar esta realidad. Entonces, esta campaña se llama Obras que no existen, y viene ahora.
En varias calles se observan afiches con la descripción obras que no existen. Obras que no existen. Así se denomina la campaña de la Fundación Saraquí, que busca llamar la atención a las autoridades. A partir de ahora la ciudadanía se va a concientizar también, ¿verdad? Con esto. Bueno, esta campaña, Obras que no existen, fue declarada de interés nacional y no sé si se fijaron ahí en un momento un señor, un abuelito, un anciano de 82 años, don Máximo, que cuando vio la campaña, cuando vio que todas las calles de Asunción, una gran cantidad de esquinas de Asunción aparecieron con rampas inexistentes, para visibilizar realmente la falta de acceso para personas con discapacidad, este señor recordó que él todos los días veía pasar a una señora que tenía un hijo con discapacidad y que peleaba con las veredas de Asunción para poder llegar a la escuela o al centro de apoyo, mejor dicho, donde asistía su hijo. Y este señor dijo, no puede ser que yo, que soy fuerte todavía y tengo capacidad para hacer una diferencia, no haga nada al respecto. Entonces agarró un cincel, agarró una pala, un poco de cemento que tenía en su casa y se puso a construir una rampa en la vereda de su casa sin tener ningún conocimiento de cómo hacerlo, solamente a fuerza de voluntad. Realmente esta es una historia un poco sentimental, pero realmente esta campaña generó conciencia en la ciudadanía paraguaya de una manera sin precedentes. La municipalidad se puso a construir rampas, se marcaron los espacios de discapacidad, las empresas privadas, las personas, los ciudadanos comunes empezaron a construir rampas en su vereda y de alguna manera la cara de la ciudad cambió. No todo es perfecto y Asunción sigue siendo una ciudad bastante inhóspita para las personas con discapacidad, pero la diferencia realmente se sintió. Sobre todo en el centro de la ciudad, donde la campaña fue muy fuerte y donde la Asociación de Empresarios del centro de la ciudad se sumó a la campaña y realmente todas las veredas se volvieron accesibles. Entonces, los cambios se construyen de a poco, los cambios son progresivos y los mensajes creativos son los que nos ayudan a llegar ahí. A veces no solamente apuntando con el dedo a los infractores, sino generando un mensaje positivo de inclusión. Por último, quiero hablarles de medir. Esto es algo que había mencionado antes. Si no medimos, realmente no sabemos el impacto, no sabemos a dónde apuntamos y no sabemos qué logramos. En Paraguay, antes del censo del 2012, en el censo anterior del año 2002, se había recabado la información sobre personas con discapacidad en el país y el porcentaje era menos del 2%. El censo nacional decía que en Paraguay había menos de un 2% de personas con discapacidad en todo el país. Esto era en parte por tal vez una cultura de no visibilizar de las familias, de esconder a las personas con discapacidad, pero era también en gran parte un desconocimiento de las autoridades del censo de cómo preguntar, de cómo encontrar a las personas con discapacidad, de hacer las preguntas correctas. A través de otro cooperante, No USAID, la Fundación Saraquí trabajó en capacitar a las personas del censo y en establecer una estrategia de preguntas para lograr realmente captar cuál era la población en Paraguay con discapacidad. Y en el censo del 2012 el porcentaje fue 12%, o sea, pasamos de un 2% a un 12% simplemente haciendo las preguntas correctas y entrenando a la gente
para realmente detectar las personas con discapacidad. Eso hace una gran diferencia, porque es muy diferente impulsar políticas públicas cuando estamos hablando de un 2% de la población que impulsar políticas públicas cuando estamos hablando de un 12% de la población. Y aún así sabemos que el promedio mundial de personas con discapacidad es aproximadamente el 15%, y sabemos también que ese promedio es más alto en países en vías de desarrollo, se estima en un 19%, y sobre todo en poblaciones que viven bajo la línea de pobreza. Entonces, eso nos da otra perspectiva para pelear por los derechos de las personas con discapacidad. Por otro lado, no solamente, entonces, ahora que sabemos que existen y ahora que sabemos dónde están, tenemos que empezar a medir. Y tenemos que empezar a no solamente buscar abordar la temática de discapacidad desde los programas específicos para personas con discapacidad, sino desde los programas normales, por llamarlos de otra manera, no desde los programas de alivio de pobreza, desde los programas de salud, desde los programas de democracia. En todos hay una ventana de oportunidad para incluir a personas con discapacidad. En Paraguay nosotros trabajamos por mejorar el servicio civil, por establecer una carrera de servicio civil profesional y basada en la meritocracia. Uno de los puntos que abordamos es la temática de discapacidad. ¿Cómo hacemos para incluir a personas con discapacidad en la carrera del servicio civil y hacer que las instituciones públicas realicen los ajustes razonables para que esas personas puedan competir en igualdad de condiciones con otros ciudadanos en el momento de presentarse para una vacancia para la función pública, y por otro lado para que puedan realizar su trabajo de una manera donde los requisitos de accesibilidad estén previstos. En los programas de crecimiento económico tenemos que buscar oportunidades, por ejemplo, trabajamos en cadenas de valor, tenemos que tratar de pensar cuáles cadenas de valor pueden ser inclusivas para personas con discapacidad. De la misma manera que pensamos en cómo incluir mujeres en nuestros programas o cómo incluir poblaciones indígenas, tenemos que empezar a pensar cómo incluir personas con discapacidad. Y tal vez una táctica fácil para hacerlo, y esto es algo en lo que sabemos que nuestro socio local, la Fundación Saraquí, está trabajando, es en establecer indicadores para personas con discapacidad dentro de los programas de desarrollo. Nosotros no tenemos un mandato de indicadores obligatorios para personas con discapacidad, pero es algo en lo que todos los gerentes de proyecto podemos empezar a pensar. Y así como incluimos metas para mujeres en entrenamientos, en capacitaciones, podemos empezar a incluir también metas de personas con discapacidad o metas de beneficiarios con discapacidad. Y aquí es muy importante desagregar también por tipo de discapacidad, porque cada una requiere una intervención diferente. Por último, es importante que dentro de este enfoque de discapacidad que queremos tener en todas nuestras intervenciones, seamos conscientes de la necesidad de reportar los avances en términos de discapacidad. En USAID tenemos un mandato de reportar lo que cada misión hace en términos de apoyo a la discapacidad, tanto interno, tanto dentro de la misión, dentro de la estructura de nuestra oficina, como dentro de nuestros programas. Y aquí entran no solamente los programas específicos de discapacidad, sino los programas generales que abordan otra temática que tienen que tener también un lente de discapacidad. Si logramos conjugar todos estos aspectos, creo que los cooperantes vamos a estar más fortalecidos y vamos a poder abordar la temática de discapacidad de una manera diferente. Por último, quiero resaltar la importancia de la inclusión. En nuestro programa de educación inclusiva, por ejemplo, lo que estamos propiciando es la inclusión de personas con discapacidad en colegios, en escuelas no segregadas, en escuelas inclusivas. El modelo anterior en Paraguay era de escuelas segregadas para personas con discapacidad, donde se le daba una oportunidad, pero para que estudien y aprendan fuera de los límites de una escuela normal. Y realmente eso no beneficia a nadie. Realmente, para que todos ganemos como sociedad, las personas con discapacidad tienen que tener un espacio y tienen que estar incluidas. Tenemos que poder convivir con ellas como convivimos con las personas
altas, las bajas, las gordas, las flacas, las simpáticas, las desagradables, las inteligentes y las creativas y las no creativas, todos. Las personas con discapacidad son diferentes y las personas con discapacidad son iguales, como somos todos los seres humanos. Tenemos que buscar cambiar el enfoque para realmente incluirlas en todos los aspectos del desarrollo de un país y en todos los aspectos de la vida. Muchas gracias. Sí. No sé si tienen alguna gracias. pregunta. Carmen, con eso Sí. termino mi presentación. Muchas gracias por la presentación, Adriana. Ahora, los asistentes que deseen hacer alguna pregunta, como siempre, pueden hacerlas a través de la herramienta donde pone preguntas y ir escribiéndolo ahí. También en el cuadro de chat o levantando el dibujo este que hay de la manita y yo les habilito el micro si quieren hablar directamente. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a esperar un poco a ver si alguien deja alguna pregunta. Y si quieres subrayar tú algo mientras, Adriana, algo que desees destacar. Bueno, tal vez solamente hacer un breve resumen. Lo que más quiero resaltar es con lo que terminé, es decir, que es hablar del valor de la inclusión y de que la inclusión tiene que ser real. Cuando hablamos de oportunidades para personas con discapacidad, no hablamos de generar oportunidades exclusivas. Hay muchas instancias de oportunidades exclusivas, como por ejemplo deportes exclusivos para personas con discapacidad, que son importantes. Desde USAID hemos apoyado, por ejemplo, el rugby en silla de ruedas, y esos espacios son importantes. Sin embargo, creemos que más importante aún es generar espacios donde las personas con discapacidad puedan jugar fútbol con las personas sin discapacidad, donde las personas con discapacidad puedan aprender en el aula con las personas sin discapacidad, donde puedan trabajar personas con y sin discapacidad juntas. Creo que vivimos en una sociedad donde se valora mucho la competencia y el ganar, y se valora poco el trabajo en equipo y se valoran poco las diferencias. Si queremos construir una sociedad mejor, nacional, tenemos que generar mensajes positivos como la moda inclusiva o como como el voto accesible, como las personas que, por ejemplo, que tienen una discapacidad intelectual y que por eso votan con el corazón, y entonces tal vez si todos pudiésemos votar con el corazón, votaríamos mejor o elegiríamos mejores candidatos. Creo que es importante construir sinergias. Carmen, no sé si se cortó la transmisión. Sí, ya te he recuperado. Ok. Generar sinergias en todos los ámbitos y por último medir, porque no podemos saber el impacto de lo que estamos haciendo si realmente no empezamos a medir cómo estamos beneficiando o no a las personas con discapacidad y con qué tipo de discapacidad, para también poder generar actividades o intervenciones que justamente busquen acortar la brecha de las oportunidades para las personas con discapacidad en todos los programas, en todos los ámbitos. Muchas gracias, Adriana. Tenemos ya un par de preguntas, te las voy a ir comentando para que puedas responderlas, ¿vale? Una pregunta es de Hilaria Dinuncio. Ella dice que es coordinadora de un proyecto en Guinea-Bissau sobre inclusión de personas con discapacidad con una ONG italiana. Comenta que allí las condiciones son mucho peores que las de los países de Latinoamérica y que si tú podrías darle algún consejo sobre cómo adaptar todo lo que
se ha hecho en países con todo lo que has comentado y que se ha hecho en Paraguay, en otros países con bajos recursos y poco apoyo institucional. O sea, sería como trasladar pues el trabajo que, por ejemplo, se está haciendo en Paraguay a países que tienen una situación más complicada, como es el caso de Guinea-Bissau. Bueno, creo que mi primera sugerencia sería tratar de cambiar el enfoque de asistencialismo, porque en los países más pobres, sobre todo, el enfoque de asistencialismo es más fuerte que en los países más desarrollados. Entonces, tratar de abordar el tema desde una perspectiva de derechos de personas con discapacidad y desde una perspectiva de potencial. Y a veces en las campañas de generar conciencia o de cambiar la cultura son importantes las intervenciones estratégicas. Tal vez una posibilidad más factible para un programa como el que maneja Hilaria sería las oportunidades de microfinanzas para personas con discapacidad. Tal vez abordar los otros temas sean para una instancia posterior de desarrollo del país y de desarrollo de la temática de discapacidad, pero empezar por generar oportunidades de trabajo para la persona con discapacidad en sus propios hogares, porque a veces los lugares son de acceso remoto, son inaccesibles, entonces siempre hay alternativas de algo que la persona con discapacidad puede hacer, ya sea alguna artesanía, algo para vender, algo, la cocina, el arte. Hay muchas cosas que pueden hacer y pueden crear su propio negocio, porque si lo hacen desde una perspectiva no empresarial, tampoco tienen el mismo éxito. Muchas veces no tienen acceso a crédito, no tienen acceso a las oportunidades. Entonces, mi sugerencia sería para un lugar muy remoto, empezar con un programa de acceso a crédito y de emprendedurismo para personas con discapacidad y también para familias de personas con discapacidad. En Paraguay vemos mucho que hay madres solteras que tienen hijos con discapacidad, a veces con discapacidades importantes, con un 90% de discapacidad, por ejemplo, que no les permite, y en su situación de pobreza no les permite dejar a sus hijos para salir a trabajar. Entonces, eso limita las posibilidades de toda la familia, limita las posibilidades del hijo con discapacidad, limita las posibilidades de la madre. Y si no les permitimos de alguna manera generar una fuente de ingreso desde su hogar, es muy difícil que salgan adelante. Y generar una fuente de ingreso desde su hogar les permite realmente vivir de una manera más digna, porque el enfoque asistencialista, y nuevamente no digo que no sea importante y que en muchos casos no sea una opción viable, pero no puede ser la única opción, nunca puede ser la única opción. Puede ser una opción, un mientras tanto, mientras se generan las oportunidades reales de crecimiento económico de personas con discapacidad, donde ellas mismas lideran su desarrollo. Entonces, mi sugerencia nuevamente sería algún programa como oportunidades de microfinanzas o de emprendedurismo para que esas personas puedan gerenciar su propia empresa y su destino. Carmen, no sé si se cortó la transmisión. Hilaria, si pude responder a tu pregunta. Hola, Carmen. Hola, Adriana. Sí, creo que se cortó. Sí que... Perdona, sí se cortó. Comenta Hilaria que sí que efectivamente tienen esa parte en el proyecto de trabajo con microcréditos para grupos de mujeres y mujeres con discapacidad y que le gustaría reforzar esa parte específicamente. Y ahora te voy a pasar otras preguntas. Tenemos una de Pilar Fernández que dice que le gustaría conocer si allí en Paraguay tenéis alguna manera de certificar a organizaciones, empresas, espacios públicos, etcétera, el grado de accesibilidad. Porque en España existen algunas instituciones que certifican este grado, desde hipermercados, edificios, cafeterías, cines, etcétera. ¿Cómo se suele hacer allí?
No, lastimosamente en Paraguay no tenemos una manera de certificar el grado de discapacidad, excepto en el transporte público, donde lo que sí tenemos es en el sistema de buses, que es el transporte público, el único transporte público en la ciudad. Hay estándares de accesibilidad que tienen que cumplir y hay cuotas mínimas dentro de la flota de cada compañía. Hay cuotas mínimas de unidades que tienen que tener, que tienen que ser accesibles para personas con discapacidad. Fuera de eso, lo que tenemos es una ley de accesibilidad para espacios públicos que obliga a todas las instituciones, ya sean públicas o privadas, que sean de acceso público, a realizar los ajustes razonables para permitir la accesibilidad de las personas con todo tipo de discapacidad. Ahora, el gran problema en Paraguay es el cumplimiento de las leyes. A veces las leyes son muy buenas y las leyes existen y existe la reglamentación de la ley, no siempre las autoridades hacen cumplir esa ley. Parte de nuestro trabajo es visibilizar dónde no existen, pero más que apuntar con el dedo y decir aquí este espacio no es accesible, creemos que es importante lograr generar conciencia para que las personas, las entidades, las instituciones por sí mismas quieran volverse accesibles, entiendan la importancia de volverse accesibles y de generar oportunidades para esta gran minoría dentro de la población. Así que para responder a la pregunta, no, lastimosamente no hay una certificación pública de empresas accesibles o del grado de accesibilidad, pero definitivamente es algo que podríamos pensar en implementar. Muchas gracias, Adriana. Otra pregunta es de Natalie Guzmán, coordinadora de programas de la Fundación Habilis, que pregunta sobre los programas para incluir a personas con discapacidad indígenas. Si tenéis algún consejo o información en ese tema, porque les gustaría apoyar a personas con discapacidad indígenas en Bolivia, pero aún están en proceso de reunir la información y experiencias que hay al respecto. Creo que sí, definitivamente las personas con discapacidad indígena sufren de doble discriminación, tienen sus derechos y sus oportunidades mucho más limitadas, al igual que las mujeres con discapacidad. Y es una población que lastimosamente no ha sido visibilizada. Supongo que en Bolivia no debe ser muy diferente que en Paraguay. En Paraguay la población indígena es menos del 2% de la población, pero son los que tienen mayores niveles de pobreza extrema, y habitan los lugares más remotos del territorio nacional. Entonces creo que en primer lugar es muy importante individualizar a las comunidades indígenas, visibilizar la discapacidad y los tipos de discapacidad existentes. A veces hay preeminencia o hay preponderancia de un tipo de discapacidad sobre otra, lo cual nos ayuda a acotar nuestras intervenciones para ser más eficientes. Y me parece que dentro de lo que podamos, cuando tratamos la temática de discapacidad o de inclusión, tratarla no solamente desde el punto de vista de discapacidad, sino de otras poblaciones vulnerables, es muy importante. La experiencia que tenemos en Paraguay con el voto accesible es que no lo hicimos solamente para las personas con discapacidad, sino que involucramos también a personas indígenas y a grupos LGBT, porque esas personas son tradicionalmente excluidas del derecho al voto. Entonces, la temática se abordó desde el punto de vista de la inclusión de poblaciones vulnerables, no exclusivamente de la población con discapacidad. Y de alguna manera, cuando se aborda desde más de una perspectiva, eso ayuda a generar más aliados, a generar mayor consenso, y generalmente a tener mejores resultados. Así que tal vez generar alianzas de organizaciones de y para personas con discapacidad, y alianzas de organizaciones para personas indígenas que puedan trabajar juntas en la temática. Y aquí creo que es muy importante respetar también el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, y escuchar de ellos. Creo que se aplica el mismo criterio que para las personas con discapacidad.
nada sobre nosotros sin nosotros. Entonces, que definan ellos realmente cuáles son sus necesidades, cuáles son sus anhelos, cuáles son las oportunidades que ellos ven o que les gustaría explorar, y que a partir de ahí se empiece a crear el programa. En cualquier programa de desarrollo, escuchar al beneficiario creo que es el punto de partida. Y si podemos lograr unir la experiencia de las de la comunidad indígena en primer lugar, de las organizaciones que trabajan el tema indígena y de las organizaciones que trabajan el tema de discapacidad, creo que podemos lograr una buena sinergia. Muy bien. Y la última pregunta es de Nelson Villacís, que dice que si habéis logrado en Paraguay condiciones favorables en términos de costo de financiamiento a los emprendimientos que gestionan las personas con discapacidad. Y también quiere saber si esos trámites son simplificados o de alguna manera que motiven a que se gestione la regularización de estos negocios en corto tiempo, o si son muy burocráticos, porque en Ecuador comenta que los trámites de las municipalidades suelen ser muy burocráticos, aunque se estén fomentando por parte del Estado, la burocracia es muy lenta. Yo creo que en todos los países latinoamericanos sufrimos un poco del tema de burocracia y de lentitud de procesos. Nosotros tenemos procesos simplificados en Paraguay para apertura de empresas, no con cláusulas más beneficiales para personas con discapacidad que para personas sin discapacidad, pero desde luego que las personas con discapacidad pueden acceder a eso. Lo que sí tenemos y que es interesante y se está trabajando todavía, es un trabajo en proceso, es una mesa de inclusión financiera liderada por el Banco Central del Paraguay, con algunos bancos privados que son campeones de inclusión, digamos, y nuevamente este no es un espacio exclusivo para personas con discapacidad, pero sí es una mesa donde se está buscando generar condiciones favorables para aquellas personas que están fuera del círculo financiero, para lograr incluirlas con condiciones más favorables. Se está trabajando la parte legislativa, se está trabajando la parte regulatoria, y luego se va a trabajar también en una campaña de concientización, una campaña para generar conciencia sobre la importancia de la inclusión financiera de poblaciones vulnerables. Así que para nosotros es un trabajo en proceso. Lo que sí tenemos es que nuestro programa de inclusión financiera, de oportunidades en microfinanzas, que fue implementado por la Fundación Paraguaya, la Fundación Paraguaya trabaja en un sistema parecido al Grameen Banking para mujeres en situación de pobreza en áreas remotas, rurales, entrenándoles en emprendedurismo y en liderazgo y en oportunidades de negocios. Se les facilita algunas franquicias de microempresas que son fáciles de operar, si están interesadas en ello, y se les ayuda a obtener créditos con condiciones más favorables. Esa temática se instaló dentro de la fundación, y la fundación tiene 6 oficinas a lo largo de la región oriental del país, y atiende a una población importante de las mujeres rurales. Entonces, esa es la alternativa, la mejor alternativa que tienen o que tenemos en Paraguay para inclusión financiera de personas con discapacidad en este momento. Y ellos generaron un mapa de inclusión financiera de personas con discapacidad donde se establecen cuáles son las limitaciones o las barreras a la accesibilidad de las personas con diferentes tipos de discapacidad, y cuáles son las maneras de abordar esas barreras para poder eliminarlas. Y esa guía de inclusión o mapa de inclusión se compartió con diferentes instituciones financieras en Paraguay, con bancos, con financieras, con instituciones ya de un porte más grande. Y en algunas se están implementando. Trabajamos también a través de nuestro proyecto de inclusión laboral, que generó una red de empresas inclusivas, y algunos bancos que eran parte de esa red, para que realmente se tengan en cuenta esas barreras y se pueda ayudar a derribarlas. Pero nuevamente es un trabajo en progreso.
a mí me gusta pensar que son como granitos de arena, pero la playa o el mar no estaría hecho si no fuese por todos esos granitos de arena. Entonces, hay mucho trabajo por hacer todavía en nuestros países, sin duda alguna. En América Latina las oportunidades son muy limitadas, pero creo que estamos por un buen camino y creo que lo más importante para transitar este camino es pensar en el potencial de las personas con discapacidad y es pensar que no solamente las personas con discapacidad ganan cuando hay espacios inclusivos, gana la sociedad en general, ganamos todos, crecemos como país, nos desarrollamos mejor. Entonces, si podemos enfocarnos en el potencial y en las capacidades de las personas con discapacidad, que son muchísimas, realmente es ahí donde vamos a lograr desarrollarnos y crecer. Sí. Hola, Adriana. Parece que tenemos una pregunta de alguien que quiere entrar con vos. Un momento. A ver. No, finalmente no. No me aparece. Vale, pues de momento no tenemos más preguntas. Así que no sé si quieres... Ah, mira, sí, una persona, perdón. Ahora, Ignacio Velo me comenta que cuántas personas trabajan contigo que tengan discapacidad en la oficina de USAID, imagino. Bueno, eso es lo que comentaba antes. Llegó un punto en el que estábamos todos en USAID tan convertidos a la temática de discapacidad y tan conscientes de la temática que dijimos, no puede ser que en nuestra oficina no trabaje nadie con discapacidad. La misión de USAID en Paraguay es una misión muy pequeña, somos nada más que 15 personas en la oficina e implementamos nuestros programas a través de socios locales. Pero aún así dijimos, tenemos que tener una persona con discapacidad. Las oportunidades de vacancias no son muchas porque en una oficina tan pequeña, donde no hay mucha rotación de personal tampoco, se generan esporádicamente oportunidades de vacancias. Sin embargo, hace unos 2 años tuvimos una vacancia e hicimos un esfuerzo consciente, si bien no fue un esfuerzo de discriminación positiva, es decir, no se iba a excluir a personas sin discapacidad, no se iba a limitar la vacancia o la oportunidad de empleo solamente a personas con discapacidad, hicimos un esfuerzo consciente por asegurarnos de que esta oportunidad llegue a conocimiento del mayor número de personas con discapacidad y de que se animen a presentarse al concurso. Lo hicimos a través de todos nuestros socios locales, a través de las redes sociales, específicamente invitando a personas con discapacidad a presentarse. Lastimosamente no tuvimos ni una sola solicitud de personas con discapacidad que se presente para el puesto. Y fue para nosotros, fue una desilusión muy grande y fue de alguna manera una oportunidad de abrirnos los ojos a ver qué más teníamos que hacer. Porque realmente, como decía antes, nuestros requisitos eran difíciles de lograr. La posición era una posición de alto rango dentro de la oficina, de un especialista en monitoreo y evaluación, requería capacidad técnica y experiencia profesional y educación muy específicas y requería también el manejo del idioma inglés. Y hablando con nuestros socios locales de discapacidad, una de las cosas que nos dijeron es, lo que ustedes piden, la mayoría de las personas con discapacidad, excepto algunos que tienen una posición económica privilegiada, en Paraguay no pueden acceder porque no tienen el mismo acceso a la educación, porque no tienen el mismo acceso a las oportunidades. Entonces, ahí es que dijimos, realmente tenemos que empezar a trabajar la educación inclusiva y las oportunidades de educación para personas con discapacidad, porque si no, nunca van a llegar, o si no, se van a limitar siempre a trabajos vocacionales, o a trabajos de alguna manera más administrativos o técnicos, pero no a trabajos en lugares con posibilidad de decisión.
Y es por eso que creamos el programa de educación inclusiva de USAID en Paraguay, para generar esos espacios y esas oportunidades. A largo plazo, por supuesto, pero vemos la necesidad de que realmente las personas tengan un mayor acceso a la educación para que puedan acceder a este tipo de cargos. Amén de ello, si tenemos otra vacancia, si tuviésemos otra vacancia, sin duda alguna nuestra prioridad va a ser contratar a una persona con discapacidad, porque creemos que es una materia pendiente en USAID Paraguay. Sí, gracias, Adriana. Sí, comenta Ignacio Velo que sí que ese tema es importante porque es difícil llegar a la sociedad sin ser un propio ejemplo de esa inclusión. Pero bueno, como comentas, a veces es un poco más complicado según el contexto. De momento no tenemos ya más preguntas, así que si quieres recapitular algo y ya nos despedimos. Bueno, nada más que agradecerles por este espacio. Como decía al principio, de ninguna manera soy especialista en inclusión y creo que los otros presentadores tienen mucho más que decir en términos de conocimiento específico de la temática de lo que puedo tener yo. Sin embargo, creo que el valor de esta presentación es el entusiasmo, el lograr desde cada espacio donde nos toca actuar, el lograr convertir a las personas para pensar en la discapacidad como una oportunidad, para pensar en el potencial de las personas con discapacidad y para darnos cuenta de que al tener espacios segregados o espacios exclusivos, realmente pierde la sociedad y perdemos todos. Entonces, si todos desde donde nos toca actuar, podemos poner nuestro granito de arena y empezar a pensar con ese enfoque de discapacidad y empezar a pensar en romper barreras de una manera creativa, creo que vamos a lograr generar mayores oportunidades para las personas con discapacidad y para las personas sin discapacidad, que tenemos mucho que aprender de ellos. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Gracias por acompañarnos esta tarde en la sesión sobre desarrollo inclusivo y compartir tu conocimiento sobre la experiencia de USAID en Paraguay. Y muchas gracias a todos los participantes de esta sesión. Esperamos que os haya resultado interesante y os recordamos que, como en anteriores ocasiones, os vamos a enviar de nuevo toda la documentación que se ha tratado en este módulo junto con un cuestionario online para que evaluéis la sesión. Y os agradecemos también que lo completéis para que podamos mejorar de cara a futuros seminarios. Y por último, recordaros que la próxima sesión será a partir de septiembre. Ahora tenemos un par de meses de bajón y luego a partir de septiembre retomamos las sesiones mensualmente, también en los 3 idiomas, inglés, francés y español. Y bueno, os haremos llegar toda la información por correo electrónico, como siempre. De nuevo, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Chao.